Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar un domingo con nosotros en este ciclo de charlas de la agrupación Argentina Nace. Arrancamos hace 2 meses y moneditas en pandemia, y la realidad que hemos armado una agrupación muy fuerte. Estamos con presencia en 14 provincias, venimos creciendo. Yo estoy como secretario general de la agrupación. La agrupación la conduce el hijo del recordado y querido Mario Das Neves, Pablo Das Neves, es nuestro presidente, que después seguramente se va a sumar. Bueno, hoy nos convoca una compañera a la cual yo quiero mucho porque, tuvimos mucho tiempo juntos, trabajando, haciendo cosas. La verdad que más allá de haber sido jefa y demás, una compañera, una amiga, una persona adorable. Bueno, no voy a decir más porque si no se va a largar a llorar. Y bueno, veo mucha gente conocida, también mucha gente amiga, como el caso del compañero ex embajador, Eduardo Sigala, al cual le tengo mucho cariño y respeto también. Eduardo, gracias por estar. Está él también, el compañero, el presidente del Partido Justicialista, Juanjo Castro de San Miguel. Bienvenido, Juanjo. Nombraría a todos, pero no puedo. Bueno, compañeros que hemos pasado tiempo juntos, ¿no? Como Gaby Tello, al cual también quiero mucho. Se encuentra también la diputada mandato cumplido Fátima Nader. Gracias, Fátima, por estar presente. Bueno, hoy Graciela nos va a hablar de las políticas de seguridad y prevención del delito. Nadie mejor que ella, creo, porque es una experta en ese tema. Una mujer que ha andado por la vida con todo lo que es la prevención del delito y la seguridad. Así que yo de nuevo agradecerles y lo dejo en la mano de Gustavo Quintela y Federico Levi, que son nuestros maestros de ceremonia. Y espero que sea una charla fructífera y a disfrutarla. Gracias por estar a todos y a todas. Gustavo. Sandro, sí, le vamos a dar primero a Jennifer la palabra, como habíamos Sí, correcto, acordado. sí, te va a dar la bienvenida a nuestra vicepresidenta primera, Jennifer Noro, concejal de la provincia de Buenos Aires, de Berazategui. Jennifer. ¿Qué se me fue, Jennifer? Ahí está, perdón. Bueno, hola, Graciela, ya nos presentamos hace un ratito. Darte la bienvenida, la verdad que más allá que es un domingo, es un tema realmente muy importante para nosotros, porque es un tema que está a la luz, a la vista de todo, ¿no? Y preocupante para todos, para los vecinos, para la provincia, sobre todo acá de Buenos Aires, y también a nivel país, ¿no? Creo que la seguridad es un tema primordial, porque es realmente el cuidado de cada uno y que queremos caminar tranquilos y queremos estar tranquilos, más allá de las medidas que se fueron desarrollando estas semanas con el plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Realmente queremos escucharte por semejante currículum que vi, que me lo había pasado Sandro, así que es un placer poder tenerte y te volvemos a agradecer, y queremos escucharte, así que acá estamos. Gracias. Bueno, te agradezco, Jennifer. Buenas tardes a todos, gracias a Pablo Das Neves, a Sandro D'Ambrosio, Argentina Nace, gracias a todos los que me convocaron, y vamos a charlar, pero que no sea un monólogo. Me encantaría que pudiéramos intercambiar opiniones sobre un tema tan sensible como es el tema de la seguridad. Lo ha sido siempre, y hoy justamente en una situación distinta, situación de pandemia, en cada situación particular que atraviesa nuestro país y en especial la provincia de Buenos Aires. Los métodos, los modos de operar del delito, obviamente que van mutando, se van transformando, y esto hace que
la seguridad tiene que ser, entre tantas cosas, un tema dinámico, un tema de un observatorio permanente de las modalidades delictivas, tiene que tener mucha decisión política en cada uno de los casos, pero también tiene que tener muchísima empatía con el otro. Y cuando hablamos del otro, hablamos de todos los actores que lamentablemente somos partícipes de una película que nos tiene a mal llevar en muchas oportunidades, ¿verdad? Y en esto tengo que decir que en los pocos meses que se viene desarrollando las políticas de seguridad de Provincia de Buenos Aires y de Nación, las cosas van cambiando un poco, pero obviamente venimos de 4 años de desgobierno. No soy de tirarle el zapato sucio al que vino atrás, pero estos realmente no dejaron nada por hacer. Y yo no sé si era por impericia o realmente o a propósito, pero han destrozado la seguridad, digamos, los métodos para poder llevar a cabo la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco. ¿Y por qué digo esto? Porque han desarmado la policía, porque hicieron cosas inadmisibles, como después podemos entrar en detalles. A esto le tenemos que agregar la pandemia, a esto le tenemos que agregar todas las cosas que le suceden a todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, hablo también de la policía, hablo de las víctimas de los delitos y hablo de los victimarios. Debemos ser absolutamente honestos en este tema. ¿Y saben por qué no hay muchas charlas de seguridad? Había una vieja película de Marcelo Mastroianni que se llamaba De eso no se habla. Claro, de las cosas que generan rispidez en la sociedad o que quitan votos, se trata de no hablar. Y bueno, nosotros concebimos, y esto para entrar en la conversación central, concebimos, digo nosotros porque por suerte soy parte de un equipo que trabajamos profundamente, vamos investigando las nuevas formas del delito. Soy parte de los técnicos y coordino el área de seguridad de los técnicos del Partido del Frente Grande, y hay un equipo extraordinario con los que podemos ir intercambiando. La seguridad debe ser abordada interdisciplinariamente porque los conflictos son muchísimos y deben ser tenidas en cuenta como consecuencias también de algunos no sé si este público seguramente que sí, pero a algunos no les gusta escuchar que muchas cosas que suceden porque vivimos en un mundo capitalista donde las diferencias son males. No es la miseria la que produce el delito de ninguna manera, porque uno es pobre, tiene que ser parte del arco delictivo, pero en esa miseria interactúan pobres que son o que somos los damnificados por estas injusticias sociales, también los que delinquen de otra manera, a pesar de que yo me apego al Código Penal en todos los casos, y también en el mismo escenario y en el mismo lugar. Imaginemos que esto transcurre en una ciudad, Macondo, y a veces ni Macondo es, y en esa ciudad viven los policías, los ladrones, las víctimas
que casi siempre son de los lugares más humildes, porque en otras condiciones sociales tienen cámaras, seguridad privada, etcétera, etcétera. Entonces, todo pasa en un mismo lugar, y ese lugar hay que abordarlo interdisciplinariamente. ¿Preguntas? Graciela, yo antes que nada, bueno, queremos darle la bienvenida, que se ha sumado nuestro presidente, Pablo Das Neves, y también tenemos la presencia del concejal, quiero decirle bien el nombre, del concejal de José Cepaz, Roberto Denucci, en la sala. También sea muy bienvenido. Qué alegría, qué alegría. Como se dice popularmente, tenía un machete preparado, Graciela. Yo sé que sos una persona muy modesta, pero no quisiera dejar de leerlo para contextualizar un poco la trayectoria de con quién estamos hablando. Graciela Podestá, su actuación política ha sido diputada provincial desde el año 1995 hasta el año 2003 por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Ha sido delegada gremial de los trabajadores del municipio de San Miguel. Ha sido directora de seguridad en 2 organismos del Estado, la ONAVE y la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Entre sus cargos institucionales destacamos, ha sido dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ha sido presidenta de la Comisión de Seguridad, miembro de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, miembro de la Comisión de Delitos Complejos, miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma de la Seguridad y de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ha sido miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento del caso del crimen de José Luis Cabezas. Ha sido miembro del Consejo de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Política Criminal para la modificación del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Ha sido miembro de la Comisión de Legislación número 2, miembro de la Comisión de Producción y ha sido miembro de la Comisión del Menor, Familia y Discapacidad. Y entre la temática de los proyectos presentados relacionados con la seguridad, Graciela ha participado en la modificación del artículo 34 de la Ley 23737, ha participado en la creación del proyecto de la creación de la Policía Tutelar del Menor, la creación de la Policía de Seguridad Náutica, creación de controles de recursos humanos de la Policía Bonaerense. Ha también participado en la modificación de la Ley 9550, régimen del personal de la Policía Bonaerense, creación del Código de Ética de la Policía Bonaerense, creación de un cuerpo especial para combatir el lavado de dinero en la provincia de Buenos Aires, y finalmente la creación del Consejo Provincial de Prevención del Delito. Bueno, Graciela, un currículum profesional realmente envidiable, y he visto, entre todo lo que he leído, me ha surgido una primer pregunta, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo estamos parados hoy, después de lo que fueron los sucesos de la semana anterior con la policía de la provincia de Buenos Aires, rodeando la Quinta de Olivos, juntándose en gran número en La Matanza. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Bueno, fue un hecho desafortunado. Lamentablemente se veía venir, pero no porque uno tenga la bola de cristal, sino porque ellos mismos en las redes sociales, muchos fomentaban esto, que terminó siendo, la verdad, bochornoso. Pero, por otro lado, detrás de un reclamo justo, vamos a decir las cosas, por lo menos yo lo digo como lo pienso, como lo analizo y como lo hemos charlado con mis compañeros del equipo técnico. Si bien detrás de un reclamo justo, porque la verdad que los sueldos estaban bastante atrasados, aprovecharon la volada. ¿Por qué? Porque no hay un interlocutor, y después vamos a introducirnos, por lo menos en este debate que hay. Yo no tengo la última palabra de ninguna manera, todos los días quiero aprender y quiero escuchar, quiero saber cuáles son los argumentos. No hubo un interlocutor válido. ¿Y qué queremos decir con interlocutor? Cuando Alberto los invita, la verdad que
es imposible no enamorarse de un proyecto político donde el presidente de la nación le dice que ingresen a la casa, a su residencia en Olivos, que los iba a recibir. Y no entraron, algunos porque estaban manejados por la derecha, por supuesto, porque esto lo venía agitando la derecha hace un montón, porque otros porque no se sentían representados por ninguno, pero fundamentalmente es porque no había una voz que pudiera hacer la síntesis de todo. Y ahí, cuando llega el momento, tenemos que decir que una propuesta superadora a esto es un sindicato. Es un sindicato porque debemos ayornarnos a los tiempos. Yo he estado en contacto con cada uno de los sindicatos de otras partes del mundo, sin ir más lejos, en Uruguay ha dado un resultado bárbaro, y cuando hablamos de sindicato, no los vemos a ellos, porque en el proyecto que nosotros habíamos trabajado, que también estuvo en ese momento, antes de embajador, el senador Sigal, habíamos hablado de, obviamente, marchas en tiempos o en momentos que tenían, si querían marchar o querían hacer peticiones, cuando no estuvieran en la carga pública, que significa manejar la seguridad y cuidar a los habitantes en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero bien valdría para el resto. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Sucedió que no había interlocutor válido, y a los reclamos se subieron Drácula, el hombre lobo, los partidarios de la no vacuna, digamos, se hizo una melange, y en esa melange, peligrosa por supuesto, estaban deambulando los derechos que también, como uno concibe desde lo nacional y popular, cada uno de los derechos que no tenemos son derechos ausentes, y bien vale la pena que un gobierno los tenga en cuenta. De la misma manera que va a haber toda una discusión, espero, planetaria, no solamente en la Argentina, de quiénes son los trabajadores esenciales, porque tampoco podía ser que no me quiero meter en problemas, pero me encanta, que en la ciudad de Buenos Aires no se tenga en cuenta a los enfermeros como profesionales y les estén pagando como administrativos. Entonces, toda esta situación de pandemia nos va a hacer poner en consideración quiénes son los esenciales. Y volviendo al tema de la policía, porque Soledad, mi hija, dice que linkeo, que abro y no cierro, y tiene razón, también tiene que ver con los años. El tema de la policía se podría haber resuelto de otra manera si hubiera habido interlocutores válidos. Pero detrás de cada una de estas cosas, no debemos ser ingenuos, también está la operación del enemigo, la derecha. La derecha esta nueva derecha, por lo menos, no le veo nada de bueno a ninguna derecha, pero por lo menos alguna vez escuché en estos días, leían a Borges, aunque sea. Esta nueva derecha que tiene todo mezclado, como lo tuvo en el conflicto de la policía, interviene y es muy violenta. Nosotros la violencia no la podemos tolerar de ningún lado, por supuesto que de ningún lado, como no debían haber rodeado la Casa de Olivos y no pudieron, en definitiva terminaron, por no poder, terminaron desaireando una invitación del presidente de la Nación. Este piloto de tormenta que tenemos nosotros, que si no existiera yo no sé qué pasaría, no sé realmente qué pasaría. Y
bueno, lo que pasó en Puente 12. Pero fíjense, hay un tema muy especial en esto. Los policías en actividad, según la ley, no pueden activar. Entonces, las voces que escuchábamos de los reclamos eran las voces de personas que estaban retirados o exonerados. Entonces, en el medio, si estoy pidiendo por otros, en el medio pido también por mis locuras, disparates, que vuelvan a la fuerza. Hay gente que conozco porque por el oficio no podían volver nunca más. Entonces se mezclaban esas cosas. Vi vi algo que fue de preocupar, no con las mismas características. Me acuerdo en Ecuador, cuando Correa tuvo que intervenir ante una situación parecida, pero muchísimo más violenta. Entonces, nosotros debemos hacer algo al respecto, y está todo inventado, no es que nos tenemos que sentar, convocar al oráculo para que nos diga qué hacer. Ya están las cosas inventadas, hay que buscar interlocutores válidos, hay que racionalizar un poco la protesta, y porque no, era una locura que estuvieran armados dando vuelta. Pero también, vamos a decir las cosas como son, venían fuera del horario de servicio, algunos, otros no, y no pueden dejar, como se dice en la jerga, Don Vigi no puede dejar nada en la comisaría porque se roban entre ellos. Pero no porque son todos malos, porque hay pícaros como hay en todos lados, y no iban a dejar el arma reglamentaria. Ocasionó eso por no haber tenido un canal de comunicación, porque ya estaba previsto. Alberto y Kicillof habían adelantado que iba a haber mejoras. Ahora, de lo que sucedió después, cuando Axel hace los anuncios, me parecieron dos cosas fundamentales. El tema del ingreso, estabilizar de alguna forma el ingreso económico, los hospitales para tratar traumas específicos de las tareas o de los enfrentamientos, que son hospitales especiales para el trauma producido por las balas o por armas blancas, y fundamentalmente el proyecto del plan de estudio universitario. Cuando uno tiene acceso a el conocimiento, a la formación, tiene tiempo para estudiar porque tiene un buen sueldo y no tiene que salir como loco sin sombrero de una comisaría a una adicional, etcétera, etcétera, ahí seguramente que las cosas van a ir cambiando de a poco. El acceso a la formación, y no solamente a la formación policial, que es muy escasa. Yo digo, los 4 años estos de María Eugenia Vidal y de Ritondo fueron un desastre. Tengo millones de cosas objetivas para contarles. Entonces, se está reparando. Axel ha hecho un resarcimiento moral y económico extraordinario, y el gran esfuerzo del presidente de la Nación, por supuesto. Graciela, otro tema que ha estado muy presente en estos últimos tiempos, un tema lamentable que se sigue repitiendo, ¿no? Que es la desaparición forzada de personas en el marco de un accionar de las diferentes fuerzas, ¿no? Me venían a la memoria Walter Bulacio, Luciano Arruga, Miguel Bru, Santiago Maldonado y el triste caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Porque pasan los años, las políticas
la formación debería ir mejorando y seguimos teniendo que lamentar todos estos chicos muertos. Exactamente. Y esto tiene que ver con que, espero que no haya susceptibles del otro lado, lo lamento, tiene que ver con que el tema de la seguridad, los gobiernos progresistas, los gobiernos con buena intención, no estoy hablando del nuestro, pero de acá para atrás, salvando los 12 años de Néstor y de Cristina, siempre las fuerzas de seguridad han sido aleccionadas, han sido conducidas por el menos, digamos, el menos facho que tenían, y en algunos casos el más facho que tenían. Entonces, es lógico que haya, es lógico, y no lo digo con liviandad porque es tremendo, es tristísimo, que siga habiendo estas conductas. Sigue habiendo estas conductas porque en algunos casos anteriores que conozco, y que con Eduardo Sigal, porque Eduardo también fue parte de la bicameral de seguridad, hemos tenido que ir detrás de cada uno de ellos. Sucede que la cuestión es que el adoctrinamiento, la capacitación, tiene que ser acorde a estos momentos. Y yo no soy, lamentablemente he perdido la candidez hace mucho tiempo, pero sigo pensando, sigo soñando en que un país justo se construye con todas las organizaciones, digamos, con el acompañamiento de las organizaciones libres del pueblo. La seguridad tiene que tener, en cada una de las provincias tiene que tener participación ciudadana. Es lógico que así sea. Las policías de todas las provincias tienen que tener la capacidad y los sueldos acordes a la situación que vivimos. A pesar de la pandemia, lamentablemente conozco policías, digo lamentablemente por la situación dramática que viven, porque también son pobres y viven en los mismos lugares. Yo he visto en otras partes del mundo, he visto policías en buenas condiciones, capacitados, como por ejemplo en España, en algunos estados de los Estados Unidos, perdón, pero todo eso requiere de conceptos claros de quienes lo conducen, conceptos muy claros de lo que se hace y lo que no se hace, y aquel que en cualquier estamento del Estado y en cualquier parte del país no cumple las normas del Código de Procedimiento y del Código Penal, tienen que ser obviamente castigados como merecen y ejemplificar, digamos, ser ejemplo especialmente en las fuerzas de seguridad, si no vamos a seguir lamentando este tipo de cosas. Ha habido muchos casos de violencia, nosotros lo tenemos registrados, muchos casos de violencia en estos tiempos de cuarentena. Y no es que, porque está como naturalizado que se les va la mano, ¿no, muchachos? No se le tiene que ir la mano a nadie, a nadie. Pero volviendo al tema de los reclamos de la policía, que los vi realmente peligrosos, también veo excesivamente peligroso la actitud de la derecha en la calle. Si bien son pocos, yo no naturalizo que un grupo de desenfrenados golpeen las puertas del Congreso, como tampoco naturalizo, que también es parte de la violencia, que un grupo de diputados, porque no quieren tocar temas como temas escabrosos para ellos, en los que son perjudicados sus dueños, que son los que concentran el poder,
se levanten de una sesión y no participen. Eso también es violencia. Y eso hace muchísimo más daño que un levantamiento policial, les puedo asegurar, porque el día ese que se frenó la discusión en diputados, estaba en juego la pesca pirata, que son muchas toneladas de pescado que debería quedar en la Argentina, y estaba también en juego el destino de la gente de turismo afectada por la pandemia, los hoteles, las empresas de turismo, y ahí los trabajadores. Entonces, el daño es tremendo. Por supuesto que esto obedece a no quiero sonar siniestra, ¿no? Pero es parte de la derecha que se sacude, se mueve, no puede soportar que hayamos ganado, y nosotros le tenemos que aplicar los kilos, perdonen la franqueza, le tenemos que aplicar los kilos, y los kilos se aplican con el código de procedimiento y el código penal abajo del brazo, y los reglamentos de las cámaras, porque esto no es joda, y no les tenemos que dar vuelo. Tenemos que construir poder popular en cada uno de los lugares. Por eso es tan importante que la ciudadanía pueda participar, como se participó muchas veces en los foros de seguridad, porque siempre regresando a Perón, los hombres son muy buenos, pueden serlo, pero si se los vigilan son mejores. Muy bien, Graciela, hablando... a todos les decimos que los que quieren nos pueden ir escribiendo las preguntas, así ahora las vamos a seguir leyendo, mientras te hago una consulta sobre algo que se viene esta semana, que es la cuestión de la toma de tierras, y va a estar bastante en la polémica. Entonces, ¿cómo considerás que desde la seguridad se está tratando el tema en todo el país? Bueno, no se está tratando, eso lo tiene que resolver la justicia, y la justicia tiene que pedirle a sus auxiliares, que son las fuerzas de seguridad, qué deben hacer ante esta situación. Esto es lo estrictamente legal, ¿verdad? O el pleno funcionamiento de los poderes. Ahora, ¿cómo nosotros hemos visto que el relanzamiento del Procrear, el relanzamiento a pesar de la pandemia, fíjense, el relanzamiento de la construcción de viviendas en barrios humildes para reemplazar la ausencia de tantos años, porque estos últimos 4 años han sido devastadores, cómo el Estado de a poco, en el medio de la pandemia, la verdad que no tengo registro de país que esté haciendo esto, ante una necesidad, porque la toma de las tierras surge por una necesidad, tenés un montón de pícaros, hasta organizaciones delictivas relacionadas con tipos que tienen alguna cuota de poder, evidentemente, y cómo la política, y esto es tremendo, porque estamos hablando de personas que están abajo de 4 lonas, en el mejor de los casos, o de 4 plásticos, tirados a la vera de su destino trágico, ¿no? Y cómo el Estado, si bien falta, no alcanza, tenemos que seguir poniéndole más, cómo el Estado, ante esa necesidad, fue reparando ese derecho, ¿no? Así que esperemos que la justicia debe ser la que le dé las instrucciones a cada una de las fuerzas de seguridad para lo que se determine, y que se pongan un poquito la mano en el corazón, ¿no? Graciela, pasando ahora al eje de otra de tus especialidades, que son las políticas penitenciarias. Bueno, estuvo muy en la agenda pública
la decisión de algunos jueces de, en contexto de pandemia, liberar algunos presos que eran población de riesgo, o para descomprimir un poco la superpoblación carcelaria. ¿Qué nos podrías contar al respecto? La verdad que la vida dentro de las cárceles es todo un tema, es bastante dramático. Hemos tenido que intervenir muchísimas veces, he sido mediadora en toma de rehenes, y las cosas no han cambiado tanto. Entonces, si la determinación de la justicia es que una persona tiene un delito leve, y cuando hablamos de delito leve, que no se cumplió así, porque muchos jueces se mandaron largando a cualquier persona. Primero, los delitos de lesa humanidad ese criminal no puede volver a su casa, no importa si tiene 99, 108, es así. Para mí, por supuesto, como no tenemos la costumbre que tuvo Macri de interferir en la justicia, debemos respetar lo que cada uno de los jueces diga. Pero el tema de asesinos de lesa humanidad está afuera de esta discusión. Y los otros, los otros presos que tenían otro tipo de condena, debían ser, desde el punto de vista humano, exceptuados, porque se fustigó mucho. ¿Qué se dijo de nuestro gobierno? Son los sacapresos, bueno, nos han dicho un montón de cosas. Y es la justicia la que determina esas cosas. Uno hace consideraciones, uno piensa en el tipo que se robó la garrafa, que después se robó, bueno, yo he visto tantas cosas. Otra cosa y que por ahí es menos inofensivo, pero esas no son consideraciones que podamos resolver nosotros. Sí, lo que nosotros debemos resolver es que cuando ese tipo sale después de haber cumplido la condena, estar esperándolo con un patronato deliberado que sea de verdad. De verdad quiere decir que los reincorporen a la vida nuevamente. Está difícil con el tema del trabajo, imagínate si sale de la cárcel. Está mucho más difícil con antecedentes. Entonces, y después una de las alternativas que hizo Axel fue reforzar muchísimo la atención sanitaria dentro de las cárceles y separar, y por eso no colapsó, gracias a la inteligencia, y eso, la inteligencia del gobernador, pero eso se fustigó, imagínense, se asume este gobierno y ya en la provincia de Buenos Aires había presos en huelga de hambre. Todo pasaba a castaño oscuro. Así que me parece que hay que seguir reforzando lo sanitario dentro como lo viene haciendo el gobierno de la provincia, dentro de cada una de las unidades carcelarias, y por otro lado ver quiénes necesitan salir o estar internados en otro lado. Se lo merecen, son seres humanos. En la Argentina no existe la pena de muerte. Esto pianta votos, muchachos. Muchos de ustedes son concejales, son representantes, y hablar de esto en una sociedad, sobre todo en los más humildes, que está muy vapuleada por la inseguridad, porque no tiene los mismos, decíamos antes, los mismos elementos que tiene alguien que tiene plata, que son cercos, son personal de seguridad, una batería de alarmas y de observadores. Entonces, el más perjudicado es el pobre, pero las cosas hay que decirlas como son.
No sé si... No, correcto. Y Graciela, toda esta mirada que tenés vos, ¿no? Desestigmatizante, ¿no? De la persona que delinque, ¿no? Que debe ser juzgada, pero no estigmatizada y debe ser vuelta a reinsertar en la sociedad. ¿Qué lejos estamos de tener un sistema que realmente reinserte, que el contexto de encierro sea para reeducar, resocializar y que la persona pueda salir preparada para ser un ser pleno de la sociedad una vez que abandona un contexto carcelario? Es que debe ser así, porque suponete que entró porque se robó un auto, automotor, ¿cuántos años le pueden dar? Ahora, adentro, estoy hablando de sin el cuidado del Estado. Ahora el Estado está presente, está mucho más presente, pero hasta hace unos meses atrás era un pandemonio. Entraban porque habían hecho un robo de automotor y salían con un máster y contactos. Y estamos hablando, que esto me gustaría puntualizar, hay 1.000.000 de distintos delitos, ¿verdad? Y hay, de acuerdo a esos delitos, hay presos que se dedican a esos delitos. Pero hay dos grandes clases de delito que a mí me gusta, digamos, analizar. Uno, el de poca monta, el del celular, el que te matan, las zapatillas, la entradera, porque tenés un auto en la puerta o por, qué sé yo, porque piensan que saliste del banco con la jubilación. Ese delito, que es de poca monta, pero que afecta a muchísimos ciudadanos. Y tenés el otro delito, el que tiene palenque donde rascarse, diría mi abuelo, el delito del narcotráfico, no del narcomenudeo, que se mezcla en la frontera con este otro delito. El general, digamos, lo más importante, el narcotráfico, el tráfico de armas, el mercado negro del tráfico de armas. Fíjense que hay muchísimos casos en los que se han supuestamente esclarecido hechos porque buscaban un arma de tipo tal o cual, y en realidad en ese mercado negro los que hacen delitos muy importantes, digamos, muy importantes en cuanto a cantidad de dinero, de bienes, se descartan esas armas para quienes cometen la mayor parte o la mayor cantidad de delitos contra nosotros, los ciudadanos, ¿no? Así que hay muchísimas cuestiones para abordar, y hay que abordarlas digamos, con muchos profesionales, ¿no? Y tiene que haber sociólogos, tiene que haber criminalistas, tiene que haber psicólogos, tienen que haber observadores de la realidad, porque el tema es absolutamente y profundamente complejo, pero cuando le enganchás la punta y empezás a dar vuelta el rodillo y enrollar el hilo, se puede hacer. Yo no estoy hablando de cosas que no tienen sentido o que realmente no se ha podido mostrar en el mundo que tienen un beneficio. Hay determinadas políticas que abarcan la socialización de este tipo de delincuentes, que después deben ser incorporados a la sociedad. Y si eso no lo hace el Estado, incorporarlos nuevamente en otras condiciones, la verdad
que vuelven a delinquir, pero ya tienen mucha más experiencia, ¿no? Y Graciela, en base a tu experiencia internacional en capacitaciones y en ir y haber estudiado otros modelos, ¿cuáles son esas experiencias fuera de Argentina que vos has visto que han funcionado, que son realmente vehículos de resocialización de la persona que delinque? ¿Qué experiencias nos puedes contar? Porque uno muchas veces habla sin saber o se informa con fuentes que no son realmente muy fiables. Entonces, ¿qué has visto vos que realmente ha funcionado en otros países? Y fundamentalmente en todas partes del mundo, de Ushuaia a La Quiaca en la Argentina, y desde nuestras Malvinas hasta el final de nuestra querida América, y por supuesto en otras partes del mundo, a mayor equidad, a mayor introducción de las personas a la capacitación intelectual, a participar dentro, digamos, del sistema educativo. Un detalle que haciendo el tema, o trabajando el tema de las cárceles, para mí fue realmente asombroso, es que las personas que terminaban la secundaria dentro de los establecimientos, tenían un porcentaje de volver al delito muchísimo menor. Ahora, quienes hacían carreras terciarias o universitarias con salida laboral, no volvían. Después tenés el delito patológico, bueno, ahí meternos en un terreno que se lo dejo a la psiquiatría y a comportamiento, y a otros tipos de comportamientos. Pero en casi todos los sistemas, mirá que he conocido, para ponerlo en las antípodas, experiencias en Estados Unidos y experiencias en Cuba, digamos, ¿no? O he hecho capacitaciones en los dos lugares, y siempre lo que mejor funciona es reeducar a esa persona. Y no vamos a hablar de Noruega, no vamos a hablar de Suecia, porque bueno, es otra realidad, pero ya les digo, mi experiencia, y a mí realmente fue algo que me llegó muchísimo, fue que cada una de las personas que podían terminar y tener una salida laboral igual que salidas laborales, no solamente con estudios universitarios, sino un buen oficio, el plomero, el gasista, el fontanero, como se dice en otras partes, esos tampoco volvían a delinquir. Entonces, qué importante es que el Estado se haga cargo de eso, ¿no? Porque si es un factor que cambia la reincidencia, pucha, hay que tenerlo en cuenta. Y les cuento cortito una experiencia que tuvimos mientras yo estaba a cargo del tema de seguridad en ADIF, junto con Paraná y la provincia de Entre Ríos, Uribarren, en ese momento el gobernador, teníamos que restablecer unas vías en Paraná. Y utilizamos el servicio penitenciario junto con los equipos psicopedagógicos del servicio penitenciario, eligieron una cantidad de presos para que hicieran junto con nosotros un trabajo desde desmalezamiento, recuperación de vías, etcétera, etcétera. Y a esos presos, por supuesto, se les depositaba una mensualidad, se les abrió una caja de ahorros, se les hizo un depósito, y ellos podían girarle esa plata a la familia.
fue una experiencia y no fue en Finlandia, fue acá en Paraná, durante un gobierno nacional y popular también, ¿no? Bueno, ahora sí tenemos algunas preguntas que nos fueron enviando, así que son de distintos temas. Pepe Lojo nos preguntó, Graciela, la pregunta es, ¿cuáles serían los principales cambios estructurales a realizar en el sistema y fuerzas de seguridad para mejorar su eficacia? ¿Cuál consideras? Bueno, una remuneración, como hablamos, porque hoy hablamos de seguridad, si mañana hablamos de salud es lo mismo, si hablamos de educación es lo mismo, ¿no? Una remuneración y una capacitación acorde a los tiempos. Hasta que llegó Axel, no sé, ahora no estoy muy al tanto de estas últimas novedades, pero la policía se tenía que comprar las netbooks o las notebooks, cada uno si quería trabajar tranquilamente. No le llegaba la caja chica y debían conseguir el papel con alguno si tuviera buena voluntad y se los diera. Entonces, los recursos para el trabajo, porque si yo estoy trabajando de lo que sea, pero no me dan los recursos para poder llevar adelante la tarea, difícilmente la puedo hacer, si no la tengo que salir a manguear. Y en ese salir a manguear hay un delicado equilibrio entre mangueo para la comisaría y también mangueo para mí, obvio. Para decir las cosas, ponerlas blancas sobre negro, porque somos personas grandes y no le tenemos que dar tanta vuelta. Y hablamos del papel, que es una insignificancia, pero eso aplica a otro tipo de cosas, a buen entendedor, pero porque es el corto del tiempo, no porque le quiera sacar el cuerpo, le contesto cualquier cosa. Entonces, capacitación, buena remuneración, elementos de trabajo y un gran ejemplo moral de aquellos que conducen las fuerzas de seguridad. Por supuesto, digo, de la política. Hoy nosotros tenemos buenos referentes, hoy lo tenemos a Axel, pero antes lo teníamos a María Eugenia Vidal. Señores, María Eugenia Vidal rompió las cuadrículas y armó semejantes comandos donde los comandos, ese es otro tema, Pepe, fundamental, que es estamos abandonados a la buena de Dios, porque los comandos absorben la mayor parte de los agentes de policía, absorben la mayor parte de los autos. Fíjense en qué dañina fue la gestión Vidal, que rompió el sistema de cuadrículas. ¿Qué quería decir? Que la jurisdicción de cada una de las comisarías tenía determinada cantidad de manzanas que vos, en 3 turnos por supuesto, cuidabas. Y ahí había patrullero y daba vueltas sobre los mismos lugares. ¿Qué sucedió? Al romper eso, andaban como locos sin sombrero. Tocaba en una punta del distrito. Nosotros en San Miguel tenemos un distrito grandísimo. Imagínense, tienen que ir todos corriendo los del comando para una punta, corriendo para el otro. Desabastecieron, en ese momento, desabastecieron las comisarías de todo, absolutamente todo, y rompieron ese sistema. Eso es fundamental, restablecer eso, restablecer una buena comunicación a través, y en eso tenemos que dar un debate profundo. La comunicación con las fuerzas de seguridad tiene que ser a través de los de alguien, de un representante del sindicato, como vos quieras, que tiene que tener un montón de normas y cuestiones acotadas desde ya.
restablecer la comunicación, una buena capacitación. Yo no solo veo que por ahí no tienen tiempo para acceder a una formación terciaria o universitaria, tampoco tienen tiempo para capacitarse en cómo manejar las armas, cómo usar el chaleco antibalas. No se olviden que en el tiempo de Vidal se encontró una partida enorme de chalecos antibalas que estaban vencidos y que tenían otro papelito sobre ese para habilitar que puedan utilizar ese chaleco. Entonces vos mandás a un tipo a laburar, a prevenir el delito, ponele que tiene toda la buena voluntad, minado por que no está bien capacitado, que no está bien formado desde lo estrictamente académico y que no tiene buenos ejemplos desde el poder político. Esa era una mezcla que terminó dinamitando la policía de la provincia. En realidad, después de estos 4 años nefastos, que son realmente han dejado un desastre, es el elemento humano, tanto en la seguridad pública, en la salud pública, en la educación, el elemento humano fue el que llevó adelante cada una de estas tareas, y en la seguridad no varió, fue así. Fíjense lo que tuvo que hacer Alberto y Axel y el resto de los gobernadores para poder bancar la pandemia. Una cuarentena estricta, se puso muchísimo dinero para los hospitales, se armaron hospitales. Bueno, esos fueron recursos, y son recursos porque la pandemia no ha terminado, y tener en cuenta que los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad están en la primera línea de fuego también. El estrés, millones de cosas. Fíjense que en la época de Vidal no les dejaban tomar las vacaciones. Bueno, te correspondían 40 días, tómate 10. Y el estrés, ese tipo estresado, no sirve para nada. Siempre hablamos desde la buena fe, desde la buena leche. También tenemos otro tipo de fenómenos al calor del delito, pero eso lo tenemos que recuperar, porque si no, nosotros seguimos siendo las víctimas. Ahora sí, perdón que había apagado el micrófono. Una consulta más que nos envían acá. ¿Conoce la experiencia de cooperativas de liberados? ¿Y cuál es su opinión? He escuchado muy poco, realmente. El tema de las cooperativas y de las mutuales y de todo ese tipo de cosas sirven si hay una buena administración de eso, y claro que para eso esas cooperativas, tengo alguna, digamos, me vienen cayendo algunos recuerdos de capacitación para ser formados en oficios. Esas han sido experiencias muy interesantes que había que seguir profundizándolas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, tenemos muchos mensajes de agradecimiento por la presencia que se pueden ver en el chat, así que Sandro, te doy el paso a vos, así le agradeces a Graciela, y no sé si tenés alguna pregunta más. No, Gustavo no tiene nada. No, Gustavo está sin conexión casi. Ah, ok. Estoy con una conexión un poco inestable, por eso apagué la cámara. ¿Te queda alguna pregunta, algo? A ver, estamos aquí repasando el chat. Bueno, como decía Federico, agradecimientos. Acabo de entrar recién una pregunta desde Jujuy, la hace Mónica. Bueno, dice, ¿no? Si los internos sembraran para cosechar, verían germinar las semillas. Ojalá el penitenciario
tuviera tierras para cultivar. Bueno, más que una pregunta es un deseo, ¿no? De la persona que está en un contexto de encierro que tenga sus derechos tutelados y garantizados, ¿no? El derecho a una formación, el derecho a la salud, el derecho a una buena alimentación. Dice, por todas esas deficiencias sucedió el motín penal en Jujuy, donde reclamaban, entre otras cosas, bueno, por los problemas de alimentación que tenían los reclusos, ¿no? No estaba al corriente de esa noticia. Bueno, ¿listo, Gustavo? Sí, bueno, más agradecimientos que siguen llegando de todo el país, pero bueno, a ver, dame un segundito. Gabriel Tello felicita a Graciela, dice Graciela siempre con la claridad necesaria, y la posición comprometida de una militante popular, gracias, un lujo. Acá Daniel Santos se pregunta si es suficiente la cantidad de policías en la provincia de Buenos Aires. Ahora va a haber nuevos ingresos, ¿no? Anunció el gobernador. Así es, sí, hay nuevos ingresos, tienen que capacitarse y siempre bienvenido para que la gente no esté cansada. Hemos vivido un montón de situaciones donde la policía sale de un adicional, va a otro, cumple con su horario y encima no le alcanza, entonces tiene que hacer un adicional trucho. Las cosas, nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, duerme 4 o 5 horas, no tiene los reflejos que tiene que tener, y entonces más personal, mejor capacitado, y bueno, bienvenido. Esas son las respuestas que da un gobierno como el nuestro, ¿no? En la provincia y en la nación. Graciela, bueno, siguen entrando saludos y felicitaciones, como la del compañero Edgardo Lizardia. Dice, gracias Graciela por invitarme a la reunión, saludos a todos los compañeros. Entra de Raúl Martínez también, destaca, dice, muy rico el aporte sobre la temática y enorme claridad en cada concepto desarrollado por la expositora. Muchas gracias, compañera Graciela, por el compromiso que pones en cada una de tus definiciones. Acá Julio Batalla pregunta, pero bueno, eso también ha sido anunciado con la puesta en marcha del Instituto de Formación Juan Bucetich. Pregunta si a los nuevos ingresados se les debería dar más formación. Entiendo que sí, que eso está contemplado, ¿no? Con la puesta en marcha del Instituto Bucetich. Sí, la verdad que el aporte a la capacitación en esta nueva etapa es extraordinaria. La verdad que vamos a tener personas mejor capacitadas. Graciela, nos preguntan desde la seccional UOCRA de Viedma, ¿qué sanción le cabe o qué pena le cabe? Eso no lo hemos tocado. ¿Qué pena le cabe a los policías que han participado de las manifestaciones en la Quinta Olivos, Monte 12, también hubo en varios puntos del conurbano bonaerense, en Adroguén, Lomas de Zamora? ¿Qué sanción le cabería a ese personal? Y hay de todo. Primero va a ser bastante difícil separar la paja del trigo, porque el que se manifiesta fuera del horario de servicio y no dejó el servicio colgado tendrá un pecado de una característica, los que dejaron el servicio colgado tendrán otra. No sé cuál, porque todo esto tiene que ver con, digamos, hay un estatuto y está claramente, incluso ante la justicia, esto se puede, digamos, sancionar. Hay elementos y hay un código de sanciones, pero no sé cuál es la voluntad política del gobernador. Me parece que
van a ser muy cuidadosos, y en eso no me puedo meter porque Axel es una persona es coherente y sabe lo que hace. Si fuera en el gobierno de Vidal, sería un desastre, ¿no? La verdad que no sé cuáles van a ser las determinaciones, todavía no han hecho ninguna manifestación oficialmente desde el gobierno de la provincia, si se van a tomar las sanciones que se deberían tomar o no. También tengo entendido que hasta ahora ningún fiscal actuó de oficio en ninguna de las dos situaciones. Así que esperemos, no soy parte de ese equipo. Bueno, y hablando de equipo y a modo ya de corolario, quiero decir que Julio Batalla nuevamente dice muy buen momento y gracias de los que alguna vez integramos tu equipo, Graciela. Así que bueno, nos despedimos con las palabras del compañero. Graciela, desde ya muchas gracias. Seguramente si la coyuntura lo demanda, te volveremos a convocar porque siempre tu análisis en profundidad, holístico y amplio sobre todos los temas, nos va a tener nuevamente juntos para seguir ampliando más todos estos conceptos. Te dejo con Sandro, que te va a despedir, y bueno, desde ya muchas gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, con Graciela nunca es una despedida, sino es un hasta luego, porque hablamos siempre, tenemos una relación muy fluida. Bueno, compañera, muchas gracias por tu aporte tan rico que ya sabemos lo que es, tu trabajo, tu involucramiento siempre en lo que es la seguridad y la prevención del delito. Así que bueno, agradecerte en nombre de la agrupación Argentina Nace. Ya estaremos con alguna otra charla que cuando tengamos el expositor la vamos a difundir. Y ahora te quiero dejar en las manos de nuestro querido presidente Pablo Das Neves, que bueno, él va a cerrar te va a dar la despedida y cierra la charla. Pablo. Gracias, Sandro. Pablo, ¿estás por ahí? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, Sí, Pablo, sí. ¿cómo estás? No, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, La muy verdad bien. que es un gusto, es un gusto volver a verte. Bueno, yo no voy a perder el tiempo contando el currículum de Graciela, porque bueno, ya lo comentaron y habla por sí solo, pero simplemente hacer una referencia que, bueno, gracias a Sandro, yo la conocí a Graciela en su momento, ya en el año 2004, si mal, 2003-2004, hace ya bastante. El nivel de profesionalismo que siempre exhibió en materia de seguridad es realmente difícil de encontrar, porque voy a tratar de ser breve en esto, ¿no? Pero la realidad es que por lo general cuando se habla de seguridad uno tiende a ver mucha gente que tiene el conocimiento teórico, pero poca gente que tiene el conocimiento teórico y práctico, es decir, una persona que ha caminado, que ha hablado con los efectivos, con los especialistas de seguridad, que ha estado involucrada en las direcciones de seguridad de los organismos públicos, que tiene una visión holística del tema, que no queda atrapado en lo que son las falsas antinomias que muchas veces se dan cuando se le pone demasiada carga ideológica, que conoce, por eso yo escuchaba hoy cuando comentaba el tema de provincia de Buenos Aires, del conflicto que se dio con la bonaerense, la importancia de tener interlocutores válidos. Ella creo que es un interlocutor válido en materia de seguridad en todo el país porque es reconocida por su capacidad. Y la verdad creo que es muy bueno tener un expositor de estas características que nos pueda dar una charla. No quiero tampoco dejar de saludar. Sé que tenemos varios compañeros hoy que están con nosotros, que bueno, ya habían estado hablando. Sé que está el presidente del PJ San Miguel, Jorge Castro, Juanjo Castro, perdón. También está Eduardo Sigal. Les quiero también agradecer a ellos la presencia. Y bueno, por supuesto, y seguir invitándolos a que participen de este ciclo de charlas que estamos haciendo nosotros desde la agrupación. Nosotros entendemos que es
muy importante la formación, ¿no? La formación de los militantes, en este contexto que estamos viviendo de pandemia, donde es difícil encontrarse, donde hay que buscar nuevas formas de militar. Creo que estas reuniones que nos facilitan desde el punto de vista logístico, pero creo que estas reuniones donde tenemos expositores de distintos aspectos de la administración pública, donde podemos conocer de primera mano, la verdad que es muy, muy bueno. Por eso, nuevamente, sin extenderme más, agradecerte, Graciela, y a diferencia de lo que dijeron Sandro y los demás, no es que quizás vamos a volver a molestar, sino que seguramente te vamos a volver a molestar para que nos vuelvas a dar alguna charla. Así que te agradezco y bueno, quedamos en contacto. Gracias, para mí todavía seguí siendo Pablito, así que... Estoy un poco más canoso ahora. Yo también, pero me las tiño. Bueno, un abrazo enorme a todos, gracias. Gracias por todo, muy amables. Bueno, gracias compañeros y nos vemos la próxima. Sí, gracias, claro. un aplauso para la compañera. Chao, Graciela, querida. Chao, querido. Chao, Edu. Chao, Graciela, un gusto verte. Chao, nos vemos. Chao, chao, Gaby. Chao. Chao, Gaby, chao, chicos, chao. Chao, Edu, hablamos. Gracias. Saludos para todos. Buenas noches a todos y a todas. Chao, Graciela, un gusto verte. Saludos. Bueno, qué lindo. Chao, Gra. Chao, mi amor. Ahora, compañera Graciela, gracias. A ustedes, mucho cariño.